Saludos, saludos mis hermanos y mis hermanas. Hoy vamos a comenzar a ver el libro de Jeremías. Este es otro de los llamados profetas mayores, al igual que el profeta Isaías. Y se le llama así porque es un libro bien largo. Estamos hablando de 52 capítulos. Pero, al igual que lo vimos con Isaías, que es un libro bastante largo, aquí lo que vamos a ver es una acumulación de mensajes de denuncia a la maldad del pueblo de Jerusalén. Ese es un pueblo que ya había visto el ejemplo del reino del norte, es decir, de Israel, que no se arrepintió de sus pecados de idolatría hasta que fueron conquistados y fueron destruidos y fueron deportados hacia Asiria en el año 722. Jerusalén siguió viendo este ejemplo y a pesar de que el rey Josías introdujo una serie de reformas religiosas para apartar al pueblo de su idolatría, lo cierto del caso es que el pueblo fingió haberse arrepentido. Tuvieron como un arrepentimiento temporal y después continuaron en su mismo pecado con altares, con quema de inciensos en honor a los ídolos, hasta que finalmente el juicio llegaría. Esta vez no por Asiria, tampoco por Egipto, sino por Babilonia. Así es que eso lo vamos a estar viendo a lo largo de todo este libro del profeta Jeremías. Ahora bien, la palabra Jeremías es un nombre que internamente tiene metidas las letras iniciales del nombre de Dios. De ahí que Jeremías es un nombre que significa algo como Yahvé exalta. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en este libro. Las acciones de este profeta entonces se ambientan cronológicamente, de acuerdo a la narrativa que hemos venido desarrollando, entre los años 627 hasta el 586 antes de Cristo. Estos 2 años o este bloque de años es muy importante porque en el 627 todavía era rey Josías, es decir, todavía el pueblo estaba experimentando una serie de reformas religiosas, y en el 586 fue cuando se dio la última deportación de Jerusalén y se dio la destrucción del templo. Así es que Jeremías es un profeta que a diferencia de todos los anteriores que hemos visto que anunciaban que vendría el juicio, que el día del Señor está cerca, que el día del Señor se manifestará, a Jeremías le tocó vivir esos años previos y vivir justamente cuando Babilonia atacó Jerusalén. Así es que es un libro que se va a mover en esa línea y que por lo tanto tiene mucho que ver con lo que se había anunciado desde el libro de Deuteronomio. Recordemos que al final del libro de Deuteronomio viene una lista de bendiciones y una lista de maldiciones. ¿De qué dependía lo uno o lo otro? De la fidelidad al pacto con Dios. Y por la infidelidad y el quebrantamiento del pacto con Dios, el pueblo iba a llegar a perder la tierra. Esa misma tierra que había sido prometida, la misma tierra de que Dios les había entregado después de que los sacó de la esclavitud de Egipto, esa misma tierra la iban a perder. Así es que en Jeremías vamos a ver mucho este tema que nos recuerda que el pueblo se ha apartado. En este libro también vamos a encontrar, al igual que lo vimos en el libro de Isaías, varios elementos de complejidad en la temática y en la estructura de cómo están ordenados los capítulos, porque vamos a estar viendo que no necesariamente todos los capítulos siguen un orden cronológico lineal, sino que en la forma final en la que nosotros hoy por hoy tenemos acomodado en nuestras Biblias estos 52 capítulos de Jeremías, hay capítulos que se cuentan de forma lineal, pero que la historia que narran es como devolviéndose en el tiempo o incluso hablándole a los que ya están desterrados.
Pero entonces uno dirá, pero ¿por qué me habla los que están desterrados? Por ejemplo, por ahí del capítulo 40, si el destierro va a ser hasta el capítulo 52. Esos detallitos ahí los vamos a ir viendo conforme vayamos pasando los capítulos. Pero de manera general, este libro comienza con una serie de declaraciones de juicio contra Jerusalén. Después viene una serie de reflexiones personales donde Jeremías hace un análisis de lo que el pueblo ha vivido y de la esperanza de restauración que podría llegar. Incluso vamos a ver aquí a este profeta sufrir, llorar, realmente sentir la angustia de lo que el pueblo está por vivir. De ahí que algunos le han llamado el profeta llorón, que es una expresión que no viene directamente en la Biblia, pero que es algo que de forma ilustrativa se puede mencionar. También vamos a ver que Jeremías no solamente dirige sus profecías en contra de Jerusalén, sino también en contra de otras naciones vecinas. En Jeremías capítulo 1 vemos que Jeremías pertenece a una familia sacerdotal, por lo que su ministerio profético tiene esa doble cualidad, ¿no? No solamente era un profeta que era el portavoz de la palabra del Señor, sino que él también tenía conocimiento de toda la institución del culto y el servicio sacerdotal que tenía que darse en Jerusalén. Este fue un profeta que extendió su ministerio unos 40 años, pues bastante tiempo. En el capítulo 1 hay una serie de imágenes bastante representativas de lo que va a ser el ministerio profético de Jeremías, porque se le presenta a sí mismo como un elegido de Dios incluso desde antes de su nacimiento, para ser él el portavoz del mensaje de Dios hacia un pueblo de Judá que es un pueblo infiel. Pero también, como ya lo hemos dicho, va a dirigir su mensaje a otros pueblos vecinos. Hay una frase que aquí vamos a ver repetidamente donde el Señor dice: he puesto mis palabras en tu boca. Esto del llamamiento de Jeremías nos recuerda a otros llamamientos que hemos visto ya en el Antiguo Testamento, como al profeta Isaías. Sobre Jerusalén vendrá un castigo y viene una serie de visiones que aquí el profeta ve en este primer capítulo. Por ejemplo, ve una rama de almendro que tal vez nosotros lo leemos en el idioma español y decimos, bueno, ¿y esta visión qué? Pero en el idioma original es un juego de palabras para dar la alusión de que lo que ves, que es un almendro, es un juego de palabras porque la palabra almendro y la palabra ver en el idioma original se escriben de una forma muy similar. Y básicamente era para transmitir la idea de que el juicio ya estaba cerca. Y también viene una segunda imagen de una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte. Y esa es una forma también de aludir a que vendrá la invasión desde el norte, es decir, desde los ataques de Babilonia. ¿Y por qué vienen estos ataques? Porque es que el pueblo va a perder la tierra, porque ellos han abandonado a Dios para adorar a los ídolos. En Jeremías capítulo 2 se sigue continuando esta línea de reclamo en contra de este pueblo infiel y se le dice: Jerusalén, yo recuerdo el amor de tu juventud. Es decir, Dios le reclama al pueblo que cuando estaba en el desierto, cuando el pueblo estaba apenas formándose, era un pueblo consagrado, pero que ahora los gobernantes, los profetas, los sacerdotes del pueblo se han alejado de Dios y ninguno ha preguntado ¿dónde está Dios?, sino que le han dado la espalda. Israel cambió la gloria del Dios verdadero por los ídolos que son inútiles. Me han abandonado a mí, dice el Señor, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, pero son cisternas rotas.
Y aquí vemos entonces una comparativa de dos imágenes contrarias. Por un lado, Dios se presenta como un manantial, es decir, una fuente de agua con movimiento, agua que corre. Y la otra imagen contraria es que los ídolos son cisternas rotas, es decir, son depósitos de almacenamiento de agua que no sirven para nada porque no almacenan el agua. También se le reclama al pueblo: ¿qué sacan ustedes con beber agua del Nilo o agua del Éufrates? Aquí se vuelve entonces al uso de la ilustración del agua como un elemento vital para el pueblo. Es una forma de recordarles que ellos tienen necesidad de Dios en lugar de buscar depender de las alianzas políticas y económicas con Egipto, el Nilo, o Asiria, el Éufrates. Israel se ha prostituido. Esta ilustración o esta metáfora de la prostitución tiene que ver con dejarse seducir para servir a los ídolos. Y dice que se ha prostituido en lugares altos y bajo los árboles. Y aquí tenemos que entender la comparación que se hace, porque la vamos a ver representada en muchos capítulos en Jeremías. La comparación entre lo que es la alianza del matrimonio y lo que es la idolatría producida por la infidelidad de la prostitución. Esto es una forma entonces de anteponer. Por un lado, tú te estás desligando de cualquier autoridad, no estás bajo la autoridad de tu marido, en este caso la representación entre Dios como el esposo y Israel como la esposa, sino que te has prostituido. Es una forma de decir: te has liberado de la alianza conmigo para irte a buscar a otro señor, para irte a buscar a otro amo para tu vida. Esa era como la idea de utilizar esa ilustración contraria. Pero a pesar de eso, no podrán ellos, por más que se quieran lavar con jabón, no podrán quitarse su suciedad. Y esto era como una forma también de referirse a lo que estaba haciendo Josías. Josías estaba haciendo reformas, pero el pecado de idolatría estaba tan profundo y por tantos años en el corazón de este pueblo que aunque viniera la reforma religiosa ellos no lo podían evitar. Israel va a quedar avergonzada por la adoración a los ídolos, y en vano son corregidos porque ellos de plano rechazan la corrección. El castigo vendrá no solamente por la idolatría, sino también por la injusticia contra los pobres de la tierra y por el orgullo de alegar ser inocentes. En Jeremías capítulo 13 nos cuenta que el pueblo ha contaminado la tierra con su idolatría. Esto de contaminar la tierra significa que la tierra pierde su fertilidad, que para ellos era algo tan importante. Por eso, aunque parece que quieren volver a acercarse al Señor, al mismo tiempo continúan con un corazón desviado. Se compara a Israel y a Judá como dos hermanas, en donde Judá toma el ejemplo de infidelidad de Israel y lo repite. Judá no se volvió de todo corazón al Señor, sino que solo fingió volverse al Señor. Jeremías es enviado a proclamarle al reino de Israel que se vuelva al Señor confesando su pecado. Entonces, si eso pasa, Dios les dará pastores que los guíen con sabiduría y entendimiento, porque llegará el día en que Israel y Judá se unirán como un solo pueblo para habitar la tierra y con un solo corazón buscarán al Señor. En estos primeros capítulos hemos visto la introducción general a la temática que vamos a ver desarrollada en el ministerio de Jeremías. Primero se nos habla que Jeremías tiene un llamamiento de parte de Dios, pero luego en los capítulos 2 y 3 se nos menciona que Jeremías está presentando un juicio con evidencia y acusaciones en contra de este pueblo, y esas evidencias y acusaciones lo hace por medio de figuras ilustrativas, por medio de metáforas como el matrimonio, las fuentes de agua viva, la prostitución, la infidelidad, y esto es para mostrarle a Judá
de que su problema no es solamente social o político, sino que su problema es la maldad espiritual en la que viven. Así es que vemos desde estos primeros capítulos el conflicto que va a haber desarrollado en todos los otros capítulos de este libro. Jeremías proclama que el juicio no será un acto arbitrario de Dios, no es porque Dios los quiere destruir porque sí, sino que el juicio es la consecuencia de quebrantar el pacto durante generaciones. Sin embargo, aún en medio de esa denuncia, de ese castigo, aparece una nota de esperanza para este pueblo. Dios los sigue llamando al arrepentimiento, incluso visualiza un día futuro en que Israel y Judá tendrán pastores fieles, pastores conforme al corazón de Dios que los apacentarán, es decir, que los van a cuidar. Nosotros, desde la perspectiva cristiana, leemos esas esperanzas con un cumplimiento en Jesús, que es el verdadero pastor que entrega su vida por su pueblo. Pero eso lo vamos a ver ya representado en lo que va a ser la figura del nuevo pacto, que en el Nuevo Testamento se visualiza como cumplida en Jesús. Pero eso lo vamos a ver dentro de unos meses más adelante. Nos vemos.